¿Cuál es la diferencia entre APS-C y full frame? Vamos a ver, ¿quieres descubrirlo? ¿Cuál es la ventaja de tener eso, tener full frame o viceversa? Vamos a indagar muy a fondo. Vamos a ver, venga el intro. Ok, ¿qué es un sensor? ¿Cómo demonios puedo saber qué tipo de sensor tiene mi cámara si yo quiero que sea más grande, más pequeño, a la mitad? No es cierto, solo puedes tener dos, que es full frame y APS-C. Full frame tiene una medida de 36 milímetros por 24 milímetros, ¿sí? Mientras que esta cosita de aquí tiene un sensor FOC. Ok, ya pasó el avión. Esta cosa de aquí tiene un sensor APS-C. ¿Qué significa esto? Que está reducido 1.6 veces a lo que tiene un sensor full frame. Y esta reducción nos resulta en un sensor que mide 22.2 por 14.8 milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en esta imagen puedes ver cómo hay una fórmula muy buena de cómo funciona un lente, la longitud focal, etc. Tenemos el sensor, la medida del sensor, en este caso una full frame de 24 milímetros, y la distancia que tengas hacia tu lente. En este caso vamos a utilizar un lente de 50 milímetros f1.8 de Canon, y con esto tú puedes ver que la distancia que hay entre tu sensor y el lente son 50 milímetros, pero ¿cómo varía una full frame a una APS-C? Bueno, ese es cuando influye el tamaño del sensor. Un full frame 24 milímetros hacia el centro de tu lente, de arriba y abajo, forman un ángulo que, si lo reflejas, es el mismo, y ese ángulo que sale reflejado, esa es tu longitud o tu ángulo focal. Hay una fórmula muy básica. Mayor longitud focal es un ángulo de visión más estrecho, mientras que menor longitud focal hay un ángulo de visión más amplio. ¿Qué significa esto? Que un lente de 50 milímetros te va a permitir un ángulo que sale mucho más amplio que uno de 200 milímetros, por ejemplo. De nuevo la imagen. ¿Qué pasa si tenemos un sensor recortado APS-C a 1.6 veces? Va a pasar que simplemente tu ángulo de visión va a ser más reducido al tener un sensor más pequeño y la misma distancia con el lente. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, no pasa nada. Simplemente si tú tienes una cámara como esta que es APS-C, cuando compres un lente, en este caso de 50 milímetros, tendrás que multiplicar tu lente 50 milímetros por 1.6, que es lo que está reducido el sensor de este equipo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo notar esa diferencia? Bueno, la forma más básica es mostrándote imágenes, y aquí hay una imagen con una fotografía tomada con esta cámara que es APS-C. Es una cámara Rebel T5i, ya es vieja, yo empecé con esta hace unos 5 o 4 años aproximadamente, y se ve así. Puedes ver que está recortada, que se ve, digamos, donde está todo no se puede ver, y eso es porque lo tomé basado en un full frame que enmarcó toda la planta, pero con este lente y esta cámara en específico sale mucho más pequeño porque el sensor es obviamente más pequeño. Y aquí está la imagen ahora tomada con una cámara full frame, ¡pum! Y se puede ver la gran diferencia. 50 milímetros, el mismo objetivo, diferente sensor, diferentes cámaras. Más grande un encuadre que otro. ¿Por qué? Por el tamaño del sensor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener uno u otro? Básicamente el precio. El precio es lo que va a influir en cuál necesitas tú y tu experiencia y tu nivel. Esta cámara APS-C es una cámara muy barata, más barata que una full frame por mucho. Entonces, para iniciar, para empezar a descubrir, creo que tú vas a necesitar una cámara como esta, que sea de sensor recortado APS-C, para que tú también puedas conseguir objetivos como este, que es de Canon, que es un EF-S. La línea EF-S es la línea más barata, es plástico, se siente
es plástico totalmente, entonces no son lentes caros, pero te ayudan muchísimo a experimentar. Entonces con esos lentes tú puedes experimentar muchas cosas, pero recuerda que si tienes una cámara con sensor recortado, debes escoger tus objetivos y multiplicarlos por 1.6 si es que son objetivos de alta gama o para sensores full frame. Por otro lado, una cámara full frame te ofrece muchísimas ventajas en cuanto a la tecnología, en cuanto a los píxeles y en cuanto al tamaño de la fotografía. No necesitas acercarte tanto o no necesitas un objetivo más pequeño, y es la medida que se utilizaba antes en las películas. Cámaras como esta utilizaban esa película de 36 por 22 milímetros. También hay una ventaja que tiene esta sobre full frame, que es, digamos, llamémoslo un zoom incluido en el cuerpo. O sea, si tienes, por ejemplo, un telefoto y estás en África y vas a fotografiar a leones, pero no te quieres acercar tanto, esta cámara te va a ayudar mucho, porque con un objetivo 200 milímetros en realidad estarías teniendo 360, no sé, aproximadamente. Entonces con esto tienes, digamos, un zoom incluido, cosa que no tienes en una full frame, que te tendrías que acercar y probablemente mueras por un ataque de león en África. Cuando das un salto de una APS-C a una full frame, realmente se nota la gran diferencia. Entonces, si vas a invertir en una cámara full frame desde un inicio, también te recomiendo que inviertas en objetivos para full frame y no compres objetivos como este que son para APS-C, porque si no, tú vas a tener que dividir entre 1.6 para usarla en tu full frame. ¿Cuál debería comprar? ¿Cuál necesito? Bueno, ahí depende de ti, de tu nivel de experiencia, de lo que quieras gastar. Realmente una APS-C es para iniciar en esto, y una full frame, digamos, es cuando ya das un salto a un nivel intermedio o avanzado o profesional. Si ya estás cobrando por esto, no lo dudes y compra una full frame de lo mejor que haya en el mercado. Por lo pronto, pudiste ver la gran diferencia que hay entre un sensor APS-C recortado y un full frame de 36 por 22. Entonces yo te recomiendo que escojas si vas a iniciar una APS-C y el full frame una vez que ya conozcas y que ya tengas para invertir, o si ya estás ganando dinero con la fotografía. Si este video te abrió los ojos de qué necesitas, de cómo puedes mejorar tu fotografía, bla 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 bla, cuáles son las diferencias, si las comprendiste bien, cómo puedes medir la distancia de un lente al sensor, muy bien, pues te invito a suscribirte, te invito a seguir el canal. Yo soy Mateo, esto es fotografía, diviértete, gózalo, sal a tomar fotos. De nada sirve tener la mejor cámara si la vas a tener en tu casa guardada. Entonces sal, disfruta, y esto es fotografía. Hasta luego.